Mi nombre es José Alfredo Galindo Soriano, docente auxiliar del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente. Me han conferido el honor de poder conducir esta materia de sistemas de información geográfica y con gusto lo vamos a hacer. En esta ocasión comenzaremos por ver algunos conceptos o referirlos. Tomamos como primer elemento a tratar el elemento topografía elemental. Y bueno, pues los primeros vestigios de hombres tratando de orientarse y representar algunas formas relacionadas con el relieve de la Tierra. Se tiene conocimiento en Turquía. Ahí se encontró un mural con la descripción de casi con un centenar de edificaciones acompañadas con la orografía de un volcán. La orografía, pues es un término que se utiliza para referir los deslaves, cómo va formándose taludes, cómo se van formando una especie de formas como curvas de nivel. Y bueno, más o menos es algo parecido a lo que nos tratan de hacer entender o con este término de ortografía. Se cree que el origen es aproximadamente de 6.200 años antes de Cristo, con lo que aparece la cartografía. Y con eso tendemos a creer que posiblemente precedió a la escritura estructurada que conocemos hasta la actualidad. Más tarde, los sumerios aplicaban la geometría práctica, y la geometría práctica no es otra cosa que la topografía. La aplicaban en la construcción de obras de arquitectura y canales de riego. Son conocidos como la primera cultura urbana los que tenían conocimientos en matemáticas y astronomía. Otra cultura, los babilonios, levantaron abundantes palacios, templos, puentes y pues prácticamente todo eso es algo, construcciones muy importantes que hacen referencia a que utilizaban metodologías, que utilizaban conocimientos que en la actualidad nosotros los referimos o lo relacionamos con la topografía. En Babilonia se creó una predisposición de las manzanas. Estamos hablando ya de, pues algo parecido a la lotificación. Mostraban manzanas con calles rectas que se cortaban perpendicularmente. El sistema numérico que utilizaban era sexagesimal. Cuando hablamos del sistema sexagesimal, pues podemos poner como ejemplo que su círculo, el círculo que conocemos actualmente graduado, lo tenían a 360 partes o 360 grados como lo conocemos actualmente. Los arqueólogos han encontrado la situación y ubicación de señales sobre piedras que datan de de la era babilónica y tienden a suponer que eran marcas que los topógrafos de la antigüedad utilizaban para medir los territorios. Otra cultura, los asirios, sorprendieron con sus construcciones sobre terrazas con escaleras, rampas, desequilibrios y planos inclinados, mientras que los persas edificaron la orbe de Persépolis
en donde se puede estimar que el núcleo urbano tenía diferentes ejes de simetría perpendiculares entre sí. Y para terminar, pues hablaremos de los egipcios y los romanos. Ellos, pues también con algunas construcciones, sobre todo las pirámides que estaban orientadas de manera, pues, estamos hablando muy precisa y pues nos sorprende, ¿verdad? La orientación que prácticamente era casi perfecta. Conforme el historiador Heleno Heródoto, todo esto tuvo su origen por demandas catastrales relacionadas con las inundaciones del Nilo. Tenían cada quien sus parcelas, pero prácticamente estaban allí cercanas al río Nilo. Llegaba a haber algunos desbordamientos del río, se provocaban inundaciones y se perdían los controles, o en este caso, pues estamos hablando de los puntos de control que delimitaban cada predio de, pues en este caso, se perdía todos esos controles topográficos. Entonces, de alguna manera tenían que recuperarlos porque entendemos que debería de haber problemas muy fuertes porque cada quien trataba de reconocer sus linderos de acuerdo a conveniencia, no de la manera cual debía de ser, sino que cada quien trataba de abusar y eso generaba problemas graves. Entonces, de ahí nació la necesidad de tratar de establecer controles para solucionar ese tipo de problemas. Entonces, pues se creó un sistema de drenaje primero, con diques y aludes, niveladores y canales de riego. Los romanos, por su parte, crearon una red de caminos que cubría su imperio, de los que ciertos tramos todavía subsisten en la actualidad. Los acueductos, asimismo, forman parte de sus necesidades para nutrir los baños romanos de los centros urbanos y para transportar el agua que utilizaban esas estructuras. Entonces, cada una de las culturas que hemos mencionado influyeron de una manera muy importante y pues eso nos conlleva a relacionar que hicieron uso de medios o procedimientos geográficos que prácticamente nos llevan al desarrollo de lo que es la topografía. Podemos preguntarnos qué es la topografía y la topografía pues es una ciencia o un conjunto de procedimientos, de metodologías para poder describir físicamente toda la superficie terrestre, principalmente sus características accidentales. Es la que establece todos los métodos y los diferentes procedimientos para describir la Tierra. Más adelante, cuando hablemos de un plano, tendremos la oportunidad de describir cuáles son esos accidentes, esas características a los que trata la topografía, para ir muy puntualmente a cada uno de ellos y que lo relacionen cuando pues tengan contacto con algún tipo de plano, ¿verdad? Porque por los planos prácticamente se, se describe pues una parte de esos accidentes, ¿no? En algunos no es posible de describir de manera total las características que encontramos cuando hacemos los levantamientos topográficos. ¿Qué estudia la topografía? Bueno, pues se encarga de estudiar la superficie terrestre, los procedimientos que pueden ser utilizados para poder ilustrar las diferentes formas y elementos que conforman la Tierra, ya sea que hayan sido creados por naturaleza o por el ser humano. Por ejemplo, por la naturaleza, pues entendemos
mares, ríos, arroyos, algunas mesetas, algunas llanuras, algunas colinas. Bueno, todo lo que haya sido parte de la naturaleza, como en el caso de los volcanes, es, algunos fracturamientos de la corteza terrestre, todo es propiciado por condiciones naturales. Entonces, si hiciéramos una referencia a cómo ha participado el ser humano, bueno, pues podemos hablar de construcciones, de obra civil, todo lo que haya intervenido, en este caso, las personas, como líneas de posterías para cableado eléctrico, comunicación, eh, piletas, presas, todo en lo que haya intervenido el ser humano, pues sería la otra parte, ¿verdad? Una donde ha participado la naturaleza, otra donde ha intervenido el talento del ser humano. Bueno, pues también la topografía tiene como objetivo el poder analizar el conjunto de los principios y procedimientos que se pueden utilizar para representar de forma gráfica la forma de la superficie, incluyendo todas las que en ella se encuentren. En este caso lo vamos a representar en un plano bidimensional. Ya más adelante vamos a hablar a qué se refiere. ¿Para qué sirve la topografía? Bueno, pues volvemos, se vuelve redundante, sirve para realizar un plano del relieve o la superficie terrestre y representando todos los accidentes que en ella encontremos. Es una ciencia que resulta ideal para marcar todos los puntos importantes dentro del plano de un terreno, lo que hace posible que posteriormente se puedan construir edificios, carreteras y puentes, por mencionar algunas estructuras. En el área de las obras civiles, la topografía sirve especialmente para levantar planos que muestren la orografía del terreno, así como los diferentes elementos naturales y artificiales que se presentan en el mismo. También le sirve al ser humano para que éste pueda llevar a cabo las diferentes mediciones y delimitaciones de los terrenos, lo que hace posible que se pueda tener un conocimiento exacto sobre las propiedades inmuebles, las medidas y los elementos que en ella se encuentran. Acuérdense que en la minería lo que se explota, lo que se tiene autorizado para exploración y para minar, o en este caso para explorar y para minar, es una concesión minera. El terreno concesionado se le denomina lote o predio. Entonces, para ello, desde superficie se deben demarcar los linderos o sus límites con unos puntos que llamamos mojonera. Es importante que en esos terrenos aparezca dos puntos importantes de referencia. Uno se llama punto de partida y uno mojonera de localización. Eso se especifica en lo que antes era la ley minera, ahora ley de minería, y también eso tiene como base el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que trata sobre la propiedad. Entonces, es importante ir relacionando nuestra materia con algunos elementos o con otras materias que ya cursaron o que están a punto de cursar para que la formación académica pues tienda a cubrir todo lo que es un perfil profesional de cada puesto que van a cubrir ustedes como profesionistas. Entonces, para ello, pues es muy importante tener en cuenta todas las disposiciones de cada materia, de cada ciencia de la que nos valemos para cubrir
lo que es nuestro perfil del puesto dentro de una empresa, llámese minera, de alguna institución, de algún negocio o cualquier otra ocupación que tienda a, a contratarnos pues para desempeñar nuestros conocimientos de nuestro perfil profesional. El origen, bueno, es el origen de la topografía y habla, ¿qué nos refiere? Que a, a los egipcios, fenicios, persas, pero lo que sí es importante es tener en cuenta de qué manera nos va a ayudar a desempeñar nuestras funciones en una empresa minera o contratista o un buffet de topografía, porque estamos hablando ahorita precisamente de la topografía. Entonces, es importante conocer cómo ha ido evolucionando, eh, cómo nace la topografía, cómo evolucionan algunas ciencias como la geometría y ahorita que da origen a la topografía. Entonces, es importante tener ese conocimiento y ponerle mucha atención. Entonces, como mencionamos anteriormente, los expertos pues hablan de que la topografía inició en Egipto, en donde se utilizó la ciencia para hacer las divisiones territoriales. Pero también ya vi, eso era muy importante porque el objetivo era cobrar los impuestos del faraón, dependiendo de la longitud de los predios y bueno, de algunas otras propiedades, pero específicamente ahorita, hablando de la propiedad territorial, pues era una forma de justificar el cobro de impuestos. Sin embargo, pues muchos consideraban que fue Mileto o Anaximandro quienes realizaron las primeras cartas topográficas de la Tierra. Posteriormente, la topografía se fue extendiendo en el mundo por Europa y pues se le fueron realizando muchas mejoras en el campo con la creación de las cartas planas. Luego, en el siglo VIII, la brújula tomó un papel muy importante y gracias a este descubrimiento o a esta creación de la brújula, la topografía comenzó a ser cada día más tecnológica, mejorando los estudios hechos por la misma. En la actualidad, la ciencia ha evolucionado de forma considerable gracias a todos los avances tecnológicos y a la innovación. La creación de los GPS ha logrado que la ciencia avance y hoy se considera como una rama esencial para toda la humanidad. De hecho, la topografía, desde hace muchos años, se le considera que es la base de la mayor parte de las ingenierías, porque si se va a construir, pues requerimos primero tener la topografía, conocer el relieve, sus accidentes, dibujarlos y bueno, posiblemente ahorita vamos a hablar de lo que tanto lo que es la planimetría como en este caso la altimetría, pero ambas ramas son las auxiliares o parte de la topografía que nos sirven para lo que comentan aquí, que pues elaboraron en este caso las cartas planas y que son la base para poder tomar en consideración la base del terreno, eh, el corte, nivelación del terreno para poder construir. Si habláramos de la geología, pues se necesita levantamiento topográfico en superficie y pues tender una red de puntos topográficos para que el personal de geología pueda referir lo que son las estructuras de hacer la geología superficial, hacer levantamiento de estructuras, por ahí algunas vetas, algunas fallas,
todas las alteraciones que puedan servir para representar algún área de interés, para luego poder hacer otro tipo de actividades como geoquímica, geofísica, muestreo y determinar si es un área prometedora y que posteriormente se pueda decidir explorarla por medio de barrenación a diamante. Entonces, si hablamos, pues en este caso para los caminos, pues también ese tipo de levantamientos sirve para poder elaborar proyectos de caminos, de represas, de pues una buena parte de tendido de postería para líneas de energía eléctrica. eh, y bueno, eso podríamos comentar referente a la importancia de esos levantamientos de donde nos indican o nos comentan sobre los levantamientos topográficos y cómo ha evolucionado. Actualmente, pues, con los GPS, directamente utilizando la tecnología satelital, pues se pueden poner puntos directamente, haciendo referencia a cierta cantidad de satélites para poder posicionar un punto con coordenadas eh, UTM y, y también la elevación de ese punto. Sería una forma de ubicar puntos sobre el relieve de la Tierra de una manera más rápida y también algunos con una precisión de alto nivel. Entre las principales características de la topografía mencionamos los siguientes. Es una ciencia de tipo geométrico, por eso comentábamos que el auge o el avance de los conocimientos sobre la geometría fueron generando, en este caso, el nacimiento de la topografía, y se encarga de definir la posición de las diferentes formas del suelo. Es considerada como una herramienta básica en el campo de la ingeniería y la arquitectura. Opera dependiendo de la escala de trabajo, o sea, algunos componentes relacionados con la adición y la redacción cartográfica. Se enfoca en superficies terrestres de pequeño tamaño y utiliza escalas de reducción y detalles para elaboración de planos topográficos. Aquí es importante hablar de topografía y geodesia. Cuando hablamos de geodesia, estamos hablando de procedimientos parecidos a la topografía, pero ahí estamos utilizando, estamos aplicando la forma de la Tierra. Estamos hablando de levantamientos a una escala por mucho mayor a los que se aplican los levantamientos, o en este caso, la topografía. La topografía es caso contrario. Consideramos extensiones muy pequeñas de la Tierra o de una superficie muy pequeña, que es extremoso tanto lo de la geodesia, hablar de superficies pero inmensas, a superficies pequeñas, que esa es la que se aplica la topografía. Tipos de topografía. Existen varios tipos de topografía que pueden ser aplicados y entre ellos podemos mencionar el reconocimiento geodésico, que mide la forma y el tamaño de la Tierra. La topografía de la construcción, también llamada como ingeniería topográfica, por medio de la cual se pueden obtener datos importantes para luego tomarlos como base y poder planificar proyectos de construcción. La topografía de suelos, otro de los tipos, del cual asegura que los mapas y los límites que hayan sido designados en áreas de la Tierra sean precisos. También podemos encontrar la topografía de la construcción, donde se analizan las diferentes condiciones físicas y los flujos de agua superficial. Por ejemplo, en una presa de Jales. En una presa de Jales se corre el riesgo de que las lluvias o el agua, producto de las lluvias,
llegue a formar caudales muy importantes que tiendan a depositarse en una presa de Jales que no es una presa para almacenar agua, sino una presa para almacenar jales, y es un riesgo que se depositen grandes volúmenes de agua. Hay el riesgo de deslave y de que se pueda haber un colapso del borde de la presa. Entonces, para ello se tienen que construir canales que desvíen las aguas pluviales. Pero cuando se van a construir los canales, hay que tomar en cuenta la referencia de máximas, eh, se puede decir, niveles de lluvias en una etapa considerable, 10, 20, 30 años, posiblemente más. ¿Cuál ha sido el volumen mayor de agua en en esos años? Para tomarlo como referencia y poder determinar cuáles serán las características de esos canales para desvío de aguas de lluvia, aguas pluviales. Materiales e instrumentos, pues los principales materiales que son utilizados en la topografía, pues algo que es básico en este caso, primero pues la brújula, ¿verdad? La brújula la utiliza muy, muy continuamente los geólogos, a veces sus cuadrillas que hacen trabajos de exploración, que hacen muestreo en rebajes, que hacen mapeos y de alguna manera los supervisores para ubicarse algún rumbo dentro de los rebajes o las obras de desarrollo de la mina. Luego podríamos hablar de los niveles fijos o nivel de mano, pero por su importancia, pues muchas veces hay que determinar algunos desniveles sobre la superficie de la Tierra y para ello, pues nuestra herramienta óptima, pues es en este caso el nivel fijo, el nivel topográfico. Se puede realizar con el nivel de mano, se puede utilizar el nivel que utilizan los albañiles, que en este caso es una manguera que llenamos de agua y pues lo utilizamos en este caso también con un alto grado de precisión. También tenemos puntos de mira y sistemas de medición a distancia. En este caso podemos hablar de cintas de lienzo, cintas de fibra de vidrio, cintas metálicas que anteriormente teníamos cadenas que eran también cintas metálicas. Y bueno, pues ahora hablamos de los distanciómetros manuales y los que están integrados a las estaciones totales. La mira estadiométrica. Bueno, pues el nivel, de hecho, tanto el nivel como si hablamos de una vez de los teodolitos y estación total, todos tienen sus miras estadimétricas para pues poder utilizar o determinar distancias utilizando estadales o en su caso, pues para hacer referencia o poder hacer medidas por medio de prismas colocados sobre bastones con extensión, balizas topográficas, las cintas, lo volvemos, marcadores, plomadas y el altímetro. El altímetro pues es un equipo que utilizamos pues para hacer algunas mediciones de elevaciones de puntos sobre la superficie de la Tierra, todos referidos al promedio de la elevación del nivel del mar. Llegamos a dos elementos muy importantes de la topografía. En este caso estamos hablando de la planimetría. Todo levantamiento subterráneo debe apoyarse con una red exterior
de coordenadas. Esas redes prácticamente son redes de triangulación primaria, son redes de alta precisión. Hay puntos que localizaron y que localizaron y ubicaron el INEGI. Tienen coordenadas de alta precisión y también presentan su elevación. Entonces, para poder hacer cualquier tipo de levantamiento, partimos de estos puntos y vamos a referir todos los detalles que hay en la corteza de la Tierra para elaborar nuestro plano bidimensional y todo este tipo de trabajos que plasmemos en un plano de tanto de la base o la red de triangulación, así como el levantamiento que hagamos referido a esos puntos de triangulación, independientemente si lo hicimos con una estación total o utilizamos los equipos de posicionamiento global, que en este caso son los GPS, pues vamos a plasmarlo, esa información en un plano y todos esos trabajos que elaboremos están referidos a esa rama de la topografía que se llama planimetría. Podemos dibujar edificios, lotes y bueno, ya lo referiremos más a detalle cuando hablemos de específicamente de planos para pues que cada una de estas ramas referirnos únicamente a qué se refieren y su importancia dentro de la formación profesional de cada uno de los alumnos que participan en en la exposición de estas materias. También, si tratamos de llevar a Interior Mina este tipo de poligonales o este tipo de puntos de red de triangulación primaria, pues va a ser a través de caminamientos. Un caminamiento que podemos llevarlo al interior de mina por rampas, por contrapozos, por cualquier medio que lleguemos a la mina, pero muy específicamente puede ser por tiros, por contrapozos, que los tiros también son una especie de contrapozos, y la rampa, que es un acceso con pendiente o con inclinación para ir ganando profundidad. Por ello se pueden llevar estos puntos, estas poligonales con caminamientos, para que las coordenadas y elevación que se tengan en interior mina estén referidas a la topografía de superficie y al momento que se elaboren proyectos, pues tener éxito en las comunicaciones. Se pueden planear en este caso contrapozos Robis que inician en superficie, comunican esos barrenos pilotos en interior mina. Ya una vez que comunica, se retira la broca eh, o normal, ordinaria, para barrenar a 13, por ejemplo, 13 pulgadas de diámetro, para luego colocarles unas brocas o coronas de diámetros que van de 4, 6, 8, 10 y 12 y posiblemente hasta 14 pies. Para ese barrón piloto, venirlo desgastando, ampliando. Nosotros le llamamos en minería rimarlo, pero por la importancia de todo, primero, regresando al tema de topografía, es que nuestra topografía de interior mina coincida y si hay error que sea mínimo con la topografía de superficie, porque eso garantiza que de este proyecto que estamos comentando del contrapozo Robis, que el barreno piloto comunique en la obra que lo tenemos planeado. Eso es lo elemental, es lo primero de lo que debemos hablar. Y bueno, de alguna manera describimos en qué consiste el proyecto de Contrapozo Robis
Y, y después de ello, desde el punto de vista planimétrico, habrá que transmitir coordenadas y azimut por los métodos que se estudiarán más adelante. Ya, hacemos el comentario, a ese tipo de trabajos, pues se les llaman poligonales si vamos por la rampa. Si bajamos por contrapozos o por tiros, pues en este caso le llamamos plomeos o transportar la meridiana al interior mina. De la misma manera, a las elevaciones les llamamos cota también, es otro término topográfico. Entonces estaremos llevando la meridiana interior mina, sus coordenadas, y estaremos llevando la cota o la referencia o diferencia de elevación de los puntos de superficie a los puntos a donde llega nuestro proyecto o pretendemos que llegue en interior mina. Trabajos del exterior, bueno, pues ya ahorita estaríamos hablando en otra rama de la topografía que, que solamente para concluir lo de la planimetría, lo que debemos de tener en cuenta en este caso, yo les hablaba del polígono de nuestro lote minero, tenerlo referido, tenerlo delimitado en superficie, porque entendemos que tenemos colindantes, que hay colindantes de otros previos, de otras propiedades, de otras concesiones, y de alguna manera, pues, deben de existir esas referencias. Entonces, la otra parte de la que podemos hacer comentario, le llamamos altimetría. ¿Qué es la altimetría? Pues es la parte de la topografía que tiene por objeto la medida de las alturas o el conjunto de operaciones necesarias para obtener en el terreno todos los datos de su relieve. Por ejemplo, si estamos representando en, en planimetría curvas de nivel, vamos a ver unas figuras, unas formas, eh, pues líneas, curvas separadas, como que se repite el patrón, pero eso es lo que podemos ver únicamente. Estamos haciendo una vista, estamos hablando horizontal o una vista aérea, pero si le ponemos a cada una de esas curvas su elevación, vamos a formar una sección o un perfil que nos va a indicar cómo está el comportamiento realmente del terreno. O sea, los cambios, los accidentes a que hicimos énfasis anteriormente, se van a detallar, se van a ver cuando hagamos uso, en este caso, de la altimetría. Entonces, pues estudia todos los procedimientos para representar las cotas, todas las diferencias de elevación que hay en el terreno. ¿Cuántos tipos de altimetría existen? Hay medición de distancias verticales. ¿Cómo hacemos la medición de distancias verticales? Pues puede decir donde hay un desnivel. ¿Cómo hacemos otra? Si continuamos haciendo medidas. Hacemos una diferencia de nivel por medio de medidas utilizando o un nivel de mano o un nivel fijo. Hacemos una nivelación diferencial o con una nivelación barométrica o podemos hacer directamente con un teodolito porque en este caso el nivel es fijo, con un tránsito o con un teodolito, con un taquímetro o una estación total, hacemos una medida directa y determinamos
esa diferencia de nivel. ¿Cómo? Pues aplicando en este caso procedimientos trigonométricos, que en el caso de las estaciones totales, los algoritmos que conforman su programación o los programas que contiene, directamente nos determinan la distancia horizontal, la distancia vertical y la distancia inclinada. También nos indican las coordenadas y la elevación directa del punto que estamos visando. Entonces, esa es la forma en la que nos valemos para poder determinar diferencias de elevación o diferencias entre accidentes que se presentan, en este caso, en el relieve o superficie terrestre. El altímetro mide la altura. Supongamos que nos da una elevación de 2300 metros y la referencia que aplicamos nosotros para representar el dato, esa es la lectura. Ahora vamos a representarlo. Le vamos a marcar en nuestros datos, vamos a registrar 2300 con sus siglas, metros sobre el nivel del mar, que será MSNM. Estaríamos hablando de metros sobre el nivel del mar, pero lo estamos midiendo con ese equipo directamente, posicionándolo en determinado punto colocado sobre la superficie del terreno. Estaríamos midiendo así directamente. Para calcular la elevación de las que hicimos ahorita referencia, estamos mostrando en esta diapositiva un croquis. Si no tuviéramos, en este caso, un nivel fijo, un tránsito, o un teodolito, un taquímetro, o una estación total, con un nivel tipo albañil o de burbuja, un nivel de mano, nivel de barra, podemos utilizar dos balizas, como aparece en en la figura de la diapositiva. Tendemos nuestra cinta, tensamos la cinta, colocamos nuestro nivel sobre la cinta y lógicamente que en la parte más alta ese va a ser el punto fijo o la parte más baja del terreno, y en la parte alta podemos recorrer la cinta, podemos hacer ajustes hasta que queda a nivel, y cuando queda a nivel automáticamente estamos midiendo la distancia entre los dos puntos de manera horizontal. Consecuentemente, esa es la distancia horizontal. Luego, de donde aparece atada la cinta o la cinta que la estamos fijando sobre las dos balizas o bastones, medimos hacia el punto con un flexómetro. Así podemos medir de donde está colocada la cinta hacia el punto donde está apoyado nuestro bastón o baliza, y supongamos que medimos 1.50. Ahora medimos en el punto B hacia donde vamos, que es la parte baja, y puede ser, supongamos que medimos 50 centímetros. Entonces, la diferencia de nivel entre los dos puntos equivale a 1 metro. Eso es para representar cómo se está obteniendo el desnivel o la diferencia de elevación entre dos puntos. Aplicamos un procedimiento con dos bastones y la cinta y un nivel, y el plexómetro o cinta para medir
la, la altura de la cinta a cada punto, hicimos una diferencia y obtuvimos el desnivel entre los dos puntos. Entonces, eso es un procedimiento para tratar de, pues en este caso, de que se entienda, de explicar el croquis, que en este caso nos está ayudando a poder hacer esa explicación. ¿Cómo consultamos la altitud de un lugar? También dice que podemos, independientemente de donde nos ubiquemos, dice que podemos buscar en, en Internet, en Google Earth, hasta encontrar la ubicación correcta del lugar que nos interesa. Ahí se va a encontrar la altitud real y la cámara dice, y de la cámara. Pero lo que nos interesa en este caso, pues pretendemos conocer la elevación de, por ejemplo, decimos, vamos a conocer el, el piso de la capilla o del patio donde se ubica la capilla en el Cerro de la Bufa, en la capital Zacatecas. Entonces, pues entramos a este programa, localizamos el punto y tratamos de que nos diga cuál es la elevación. Por ejemplo, nos puede decir son 2.386 metros o X cantidad que les puede dar, pero es una oportunidad del poder aprovechar estos recursos tecnológicos para pues tener algunas referencias importantes sobre información que requerimos para un proyecto que estamos a punto o que pretendemos elaborar. La definición de altitud dice por la Real Academia de la Lengua Española es la distancia vertical de un punto de la Tierra respecto al nivel del mar. Pues ya su acrónimo dijimos que es MSNM. ¿Cómo miden los topógrafos la altitud? El nivel de mano y la vara dijimos que se utilizan para establecer y verificar elevaciones. Si solo desea determinar la diferencia entre dos puntos, pues en poquitas palabras, el ejemplo que pusimos en una diapositiva anterior, con dos bastones, una cinta, nivelamos la cinta, medimos la distancia de la cinta a cada punto, hacemos una diferencia y con ello tenemos el desnivel o la diferencia de altura o distancia vertical entre dos puntos. ¿Cuáles son los tipos de levantamiento altimétrico? Pues en este caso pueden hacerse trigonométrico, eclimétrico, taquimétrico y geométrico. El instrumento específico para determinar desniveles es el nivel. Con él se aplica el método geométrico de alturas. También se puede utilizar el nivel fijo y un estadal. Las cotas trigonométricas que se han obtenido en el cálculo de la triangulación, pues dice que tienen una precisión suficiente para dar elevación a los puntos que vamos a poner a partir de ellos. O sea, si tenemos, por ejemplo, algún punto localizado por INEGI y nos dice que la elevación es 2.300 metros sobre el nivel del mar, los puntos que a partir de allí generemos, pues nuestra elevación base va a ser 2.300 y podemos confiar completamente en ellos porque tienen la precisión para poder hacer un caminamiento, para continuar una red de triangulación secundaria y pues prácticamente esa es una recomendación que hay que tener en cuenta. Y bueno, la altimetría es la ciencia que se encarga de realizar estudios con respecto a la diferencia que hay de elevaciones entre puntos en la superficie terrestre. Son
los puntos, dice que se proyectan sobre un plano vertical y luego se hace la comparación para sacar esas diferencias. Y bueno, creo que por hoy, creo que es el tema que pretendías poner, no hacer las presentaciones muy largas. Ojalá y que les haya sido de utilidad de este tema, que más que nada es información previa a la materia y de una relevancia muy alta porque pues en la presentación se especifica conocimientos que debemos tener para cubrir por las necesidades que surgen cuando debemos ser parte de un proyecto y que tenemos que utilizar como base de todas las ingenierías la topografía, considerando sus ramas, como es en este caso la planimetría, y la altimetría. Entonces, eso es todo por hoy. Muchas gracias por la atención y que tengan una buena tarde, un buen día.